Cuando abrí ese armario y vi el traje de boda de mi hijo manchado de sangre, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Pero lo que encontré debajo de esa cama me hizo gritar de una forma que jamás pensé que saldría de mi garganta. Permítanme contarles cómo llegué a ese momento de absoluto terror. Mi nombre es Verónica Salcedo, tengo 60 años y he vivido toda mi vida en Monterrey, México. Soy viuda desde hace 8 años, cuando mi esposo Alberto falleció de un infarto repentino. Desde entonces, mi razón de vivir ha sido mi único hijo, Esteban. Lo crié sola después de la muerte de su padre, trabajando día y noche como contadora en una empresa textil para darle la mejor educación posible. Invertí hasta el último peso de los 850,000 pesos que nos dejó Alberto en el seguro de vida para que Esteban pudiera estudiar ingeniería en el Tecnológico de Monterrey. Hace apenas 3 semanas celebramos la boda de Esteban con Daniela Robles, una mujer de 33 años que conoció en su trabajo como ingeniero civil. La boda fue hermosa, celebrada en un salón elegante de San Pedro Garza García. Gasté 180,000 pesos de mis ahorros para contribuir a esa celebración, porque quería que mi hijo tuviera el día perfecto. Daniela lucía radiante con su vestido blanco, y Esteban no podía dejar de mirarla con esos ojos llenos de amor que solo un hijo enamorado tiene. Partieron a su luna de miel en Cancún, un viaje de 10 días que Esteban había planeado meticulosamente. Hablamos por teléfono los primeros 3 días. Su voz sonaba feliz, emocionada, llena de planes para el futuro. Me contó sobre las playas, los paseos, las cenas románticas. Pero después de esa última llamada, el silencio se apoderó de todo. Pasaron 2 semanas completas sin noticias de Esteban. Al principio pensé que estaba disfrutando tanto de su nueva vida matrimonial que simplemente se había olvidado de llamar a su vieja madre. Pero conforme pasaban los días, la angustia comenzó a apoderarse de mí. Le envié mensajes de WhatsApp que quedaban con una sola palomita. Llamé una y otra vez a su celular, pero solo escuchaba el buzón de voz. Mi instinto de madre me gritaba que algo andaba terriblemente mal. Decidí entonces hacer algo que nunca había hecho: presentarme sin avisar en el departamento que Esteban y Daniela habían rentado en la Colonia del Valle. Era un domingo por la tarde, el 15 de septiembre, día en que habíamos acordado celebrar juntos las fiestas patrias. Otro plan cancelado sin explicación. Toqué el timbre repetidas veces. Nadie respondió. Esperé en el pasillo durante casi 1 hora, hasta que finalmente escuché pasos acercándose a la puerta. Cuando se abrió, Daniela apareció frente a mí con una bata de seda azul, el cabello despeinado y una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en algo que no pude descifrar. «Verónica, qué sorpresa», dijo con voz temblorosa. «Daniela, ¿dónde está Esteban?» «Llevo 2 semanas intentando comunicarme con él», respondí, empujando suavemente la puerta para entrar. Está de viaje. Un proyecto urgente de trabajo», murmuró ella, evitando mi mirada. Algo en su tono me puso la piel de gallina. Mis ojos recorrieron el departamento. Estaba excesivamente limpio, con un olor fuerte a desinfectante que intentaba ocultar algo más. Las cortinas estaban cerradas, a pesar de ser media tarde. ¿De viaje? ¿Sin su celular? ¿Sin avisarme a mí, su madre? Mi voz subió de tono. «Daniela, dime la verdad ahora mismo. ¿Dónde está mi hijo?» Ella retrocedió, mordiéndose el labio inferior. En ese momento, supe que tenía que encontrar a Esteban por mí misma. Y si has llegado hasta aquí, querido espectador, te pido que me ayudes a continuar contando esta historia. Dale like a este video, suscríbete al canal para no perderte lo que descubrí en ese armario y debajo de esa cama. Y por favor, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y qué hora es allí. Tu apoyo significa todo para mí, mientras comparto esta pesadilla que viví. Daniela intentó bloquearme el paso hacia el interior del departamento, pero la determinación de una madre supera cualquier obstáculo. La empujé suavemente, pero con firmeza, y entré a la sala. El aire estaba denso, pesado, como si las paredes mismas guardaran secretos terribles. «Verónica, por favor, no puedes estar aquí sin permiso», protestó Daniela, siguiéndome con pasos nerviosos. Sus manos temblaban visiblemente mientras se aferraba al cinturón de su bata. «Este departamento lo pagué yo con el anticipo de 95,000 pesos cuando Esteban no tenía suficiente crédito», le respondí con voz firme, girándome para enfrentarla.
Tengo todo el derecho de estar aquí cuando mi hijo ha desaparecido sin dejar rastro. Mis ojos escanearon cada rincón de la sala. Los muebles que yo misma había ayudado a escoger estaban en su lugar, pero algo se sentía diferente. La fotografía de la boda que debería estar en la repisa principal había desaparecido. Las cortinas, normalmente abiertas para dejar entrar la luz natural que tanto le gustaba a Esteban, estaban herméticamente cerradas. Voy a revisar cada habitación de este departamento hasta encontrar alguna pista sobre el paradero de mi hijo, declaré, dirigiéndome hacia el pasillo que conducía a las recámaras. No, espera, Verónica, déjame explicarte, gritó Daniela, intentando alcanzarme, pero yo ya había llegado a la puerta de la recámara principal. Abrí la puerta de golpe. La habitación estaba sumida en penumbras. Encendí la luz y lo primero que noté fue que la cama estaba perfectamente tendida, casi con rigidez militar. Ninguna arruga, ninguna señal de que alguien hubiera dormido allí recientemente. El cuarto olía intensamente a lavanda y cloro, una combinación extraña que me revolvió el estómago. Caminé hacia el armario empotrado que ocupaba toda la pared oeste. Daniela entró detrás de mí, jadeando. Verónica, te lo ruego, no abras ese armario. Puedo explicártelo todo si solo me das un momento. Pero sus súplicas solo confirmaron mis sospechas. Con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, agarré las manijas del armario y las abrí de par en par. Lo primero que vi fue el traje de boda de Esteban. Ese hermoso traje gris Oxford que le había costado 28,000 pesos, colgado en el centro del armario, pero no estaba como lo recordaba de la boda. El saco tenía manchas oscuras, marrones rojizas, que no podían ser otra cosa más que sangre seca. La camisa blanca estaba desgarrada a la altura del pecho, con más manchas que formaban un patrón espantoso. Dios mío, susurré, sintiendo que mis piernas flaqueaban. Extendí una mano temblorosa hacia el traje, tocando la tela rígida por la sangre seca. ¿Qué le hiciste a mi hijo? No es lo que piensas. Verónica, escúchame. Daniela gritó detrás de mí, pero su voz sonaba lejana, amortiguada por el zumbido en mis oídos. Me giré para enfrentarla, con lágrimas comenzando a correr por mis mejillas. ¿Dónde está Esteban? ¿Qué significa esta sangre? ¿Por qué su traje de boda está así? Daniela retrocedió hasta chocar contra la pared, con los ojos desorbitados. Fue un accidente. Todo fue un terrible accidente en la luna de miel. ¿Yo? ¡Mentiras!, grité, avanzando hacia ella. Si fue un accidente, ¿por qué no llamaste a la policía? ¿Por qué no me llamaste a mí? ¿Por qué escondiste este traje ensangrentado? En ese momento, algo captó mi atención. Un brillo metálico debajo de la cama. Me arrodillé lentamente, con cada músculo de mi cuerpo en tensión. Daniela se lanzó hacia mí. No, Verónica, no mires ahí. Pero ya era demasiado tarde. Me agaché y miré debajo de la cama. Lo que vi me hizo soltar un grito que rasgó el aire, un alarido de puro horror que salió desde lo más profundo de mi ser. Allí, envuelto en plástico transparente, había un cuerpo. Mi grito resonó en las paredes del departamento como el aullido de un animal herido. Caí hacia atrás, arrastrándome por el suelo, mientras mis ojos no podían apartarse de la visión terrorífica bajo la cama. El cuerpo envuelto en plástico transparente era inconfundible. Era un hombre. Podía ver el cabello oscuro, las características faciales distorsionadas por el plástico, la ropa que... ¡Es Esteban! ¡Mataste a mi hijo!, grité con una voz que no reconocía como mía, una voz destrozada por el dolor más profundo que un ser humano puede experimentar. Daniela se dejó caer de rodillas, con las manos cubriéndose el rostro, sollozando incontrolablemente. «No, no, no, Verónica, no es Esteban. Te lo juro por lo más sagrado, no es tu hijo». Sus palabras no tenían sentido. Mis manos temblaban mientras buscaba mi celular en el bolso. Tenía que llamar a la policía. Esta mujer había asesinado a mi hijo y lo había escondido como si fuera basura. Los 850,000 pesos del seguro de vida de Alberto, los 180,000 pesos de la boda, todos mis sacrificios, todas mis esperanzas, todo destruido por esta asesina. «Dame tu teléfono», logré decir mientras intentaba desbloquear el mío con manos que no dejaban de temblar. «Voy a llamar a la policía ahora mismo. Vas a pagar por lo que hiciste. Verónica, mírame». Daniela gateó hacia mí, agarrándome de los brazos con una fuerza desesperada. «Ese no es Esteban. Por favor, tienes que creerme.
Esteban está vivo. Mentirosa. La empujé con fuerza, haciéndola caer hacia atrás. Vi su traje lleno de sangre. Hay un cuerpo debajo de tu cama. ¿Qué más pruebas necesito? Me puse de pie tambaleándome, tratando de llegar a la puerta, pero mis piernas apenas me sostenían. El shock, el horror, el dolor, todo se mezclaba en una marea que amenazaba con ahogarme. Daniela se arrastró hacia mí, bloqueándome el paso. ¡Es Rodrigo!, gritó finalmente, con una voz cargada de desesperación y terror. El cuerpo es de Rodrigo Méndez, no de Esteban. Me detuve en seco. ¿Rodrigo? ¿Quién demonios es Rodrigo? Daniela se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, respirando agitadamente. Mi exnovio, el hombre con quien estuve comprometida antes de conocer a Esteban. El cuarto daba vueltas a mi alrededor. Nada de esto tenía sentido. ¿Tu exnovio está muerto debajo de tu cama? ¿Y el traje ensangrentado de Esteban? Explícame ahora mismo qué está pasando aquí, o juro que... Rodrigo nos atacó en Cancún, estalló Daniela, con las palabras saliendo atropelladamente de su boca. La última noche de la luna de miel, cuando regresábamos al hotel después de cenar, apareció de la nada, completamente enloquecido. Dijo que no iba a permitir que yo me casara con otro hombre, que me amaba, que prefería verme muerta antes que con Esteban. Me apoyé contra la pared, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Continúa, ordené con voz ronca. Tenía un cuchillo, Verónica, un cuchillo grande de cocina. Se lanzó contra Esteban diciéndole que lo iba a matar, que iba a destruir nuestro matrimonio. Hubo una pelea terrible. Rodrigo apuñaló a Esteban en el pecho, manchando su traje con sangre. Yo pensé que iba a perder a tu hijo esa noche. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro ahora, mezclándose con la confusión y el terror. ¿Entonces Esteban está herido? ¿Dónde está? ¿Por qué no está en un hospital? La herida no fue profunda, gracias a Dios, pero en la pelea, Esteban logró quitarle el cuchillo a Rodrigo y... Daniela tragó saliva, su rostro pálido como la cera. Rodrigo se lanzó contra el cuchillo. Fue un accidente, Verónica. Un terrible accidente. Rodrigo murió casi instantáneamente. ¿Y por qué no llamaron a la policía? ¿Por qué trajeron el cuerpo aquí? Esto no tiene ningún sentido. Daniela se cubrió el rostro con las manos. Porque Rodrigo no estaba solo. Trabajaba para gente peligrosa, narcotraficantes. Antes de morir, nos amenazó diciendo que su gente nos encontraría, que nos matarían. Esteban entró en pánico. Dijimos que habíamos sido asaltados para explicar sus heridas, envolvimos el cuerpo y lo trajimos de vuelta a Monterrey en el maletero del auto rentado. No sabíamos qué más hacer. Mi mente era un torbellino de emociones contradictorias. ¿Dónde está mi hijo ahora, Daniela? Dime dónde está Esteban en este preciso momento. Ella levantó la vista, con los ojos rojos e hinchados. Está escondido, en un lugar seguro. Tiene tanto miedo, Verónica. Miedo de la policía, miedo de la gente de Rodrigo. Por eso no ha podido contactarte. Sentía que el suelo se abría bajo mis pies. Cada palabra que salía de la boca de Daniela parecía más inverosímil que la anterior, pero al mismo tiempo había algo en su desesperación que me hacía dudar. ¿Podría estar diciéndome la verdad? ¿O era todo una elaborada mentira para cubrir algo mucho peor? Llévame con Esteban, demandé con voz firme, limpiándome las lágrimas. Ahora mismo. No me importa dónde esté escondido o qué riesgos haya. Es mi hijo, y necesito verlo con mis propios ojos para saber que está vivo. Daniela negó con la cabeza frenéticamente. No puedo, Verónica. Es demasiado peligroso. Si la gente de Rodrigo nos sigue, si nos ven juntas... «Me importa un carajo la gente de Rodrigo», exploté, agarrándola por los hombros. «Hay un cadáver debajo de tu cama. El traje de boda de mi hijo está bañado en sangre. Y tú me dices que no puedo ver a Esteban porque es peligroso. ¿Me tomas por idiota?» En ese momento, mi celular comenzó a vibrar en mi mano. Miré la pantalla y mi corazón se detuvo. Era un número desconocido, pero tenía el código de área de Cancún. Con manos temblorosas contesté la llamada. «Hola», dije con voz quebrada. «Mamá». La voz al otro lado de la línea me hizo soltar un sollozo. Era Esteban. Mi hijo estaba vivo. «Mamá, por favor, escúchame con atención». «Esteban, hijo mío, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando? Estoy en tu departamento y encontré... Lo sé, mamá. Daniela me acaba de enviar un mensaje. Sé que encontraste el cuerpo de Rodrigo». Su voz sonaba cansada,
asustada, completamente diferente al hijo alegre y optimista que yo conocía. Necesito que mantengas la calma y me escuches. ¿Mantener la calma? Esteban, hay un cadáver en tu departamento. ¿Por qué no están en la cárcel? ¿Por qué no llamaron a las autoridades? Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea. Cuando Esteban volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Porque Daniela no te ha contado toda la verdad, mamá. Y yo tampoco puedo hacerlo por teléfono. Es demasiado peligroso. Mi sangre se heló. ¿Qué quieres decir con que no me ha contado toda la verdad? Esteban, me estás asustando. Mamá, necesito que hagas exactamente lo que te voy a decir. Sal del departamento ahora mismo. No hables con la policía. No le cuentes a nadie lo que viste. Ve a la casa de la tía Sofía en Guadalupe y espérame allí. Llegaré mañana en la noche. ¿Ir a casa de tu tía? Esteban, esto es una locura. Hay un hombre muerto, un ser humano que tenía familia, que tenía gente que lo amaba. No podemos simplemente... «¡Ese hombre intentó matarme, mamá!», gritó Esteban, y por primera vez pude escuchar verdadero terror en su voz. Y la gente para la que trabajaba es 1000 veces peor. Si vas a la policía, si cuentas lo que viste, no solo me estás condenando a mí, nos estás condenando a todos, a ti, a mí, a Daniela, incluso a la tía Sofía y a toda la familia. Miré a Daniela, quien me observaba con una expresión que mezclaba miedo y súplica. Esteban, tu esposa dice que Rodrigo se lanzó contra el cuchillo, que fue un accidente. Otro silencio. Este fue aún más largo y cargado de significado. Eso es lo que le dije a ella que dijera, mamá. Pero la verdad es mucho más complicada. Sentí que mis rodillas cedían y tuve que sentarme en la cama, justo encima de donde yacía el cuerpo de Rodrigo. El horror de esa realización me hizo levantarme de un salto, como si la cama me hubiera quemado. «¿Qué hiciste, Esteban?», pregunté con voz temblorosa. «Por el amor de Dios, dime qué hiciste». «Lo maté, mamá. Lo maté con mis propias manos. Y no fue en defensa propia. No fue un accidente. Lo maté porque tenía que hacerlo. Y cuando nos veamos mañana, te voy a explicar por qué. Te voy a contar cosas sobre Daniela, sobre su pasado, sobre Rodrigo, que van a cambiar todo lo que crees saber». Las palabras de mi hijo me golpearon como puños. El niño que había criado, que había educado en los valores de la honestidad y la bondad, me estaba confesando un asesinato por teléfono como si estuviera hablando del clima. «Esteban, tienes que entregarte a las autoridades. Yo voy a conseguirte el mejor abogado. Voy a vender mi casa si es necesario. Los 430,000 pesos que me quedan de mis ahorros son tuyos, pero tienes que hacer lo correcto». «¿Lo correcto?», rió amargamente. «Mamá, si hago lo correcto, voy a terminar muerto en menos de una semana. Y tú probablemente también. Por favor, confía en mí una última vez. Ve a casa de la tía Sofía. Déjame explicarte todo mañana, y entonces podrás decidir qué hacer». La llamada se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo que la realidad misma se había fracturado a mi alrededor. Mi hijo, mi único hijo, el niño que había cuidado y protegido durante 35 años, se había convertido en un asesino. Y lo peor de todo era que yo tenía que decidir si lo iba a proteger o si lo iba a entregar a la justicia. Me quedé paralizada en medio de esa habitación durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. El celular resbalaba entre mis manos sudorosas mientras miraba alternativamente a Daniela y al bulto envuelto en plástico bajo la cama. La realidad de la situación me aplastaba con un peso insoportable. «Verónica, por favor», susurró Daniela, acercándose a mí con pasos cautelosos, como si se aproximara a un animal herido. «Sé que nada de esto tiene sentido ahora, pero Esteban tiene razón. Hay cosas que necesitas saber antes de tomar cualquier decisión». «¿Qué más necesito saber?», respondí con voz hueca, sin apartar la vista del cuerpo. «Mi hijo acaba de confesar que cometió un asesinato. ¿Qué más podría hacerme entender esta pesadilla?». Daniela se mordió el labio, sus ojos llenos de lágrimas. «Rodrigo no era solo mi exnovio. Es complicado. Cuando Esteban y yo nos casamos, yo pensé que había dejado atrás mi pasado. Pensé que finalmente podría tener una vida normal, una familia, todo lo que siempre quise». «¿Qué clase de pasado?», pregunté, girándome para enfrentarla. «¿Qué me has estado ocultando sobre ti?». Ella caminó hacia la ventana,
separando ligeramente las cortinas para mirar hacia la calle. Hace 5 años, cuando conocí a Rodrigo, yo era otra persona. Trabajaba como cajera en un supermercado, ganando apenas 4.500 pesos al mes, sin futuro, sin esperanzas. Rodrigo apareció en mi vida como un príncipe en un cuento de hadas. Era atractivo, generoso, siempre tenía dinero. Me enamoré perdidamente de él. Se giró hacia mí, con las mejillas húmedas. No me di cuenta de dónde venía ese dinero hasta que fue demasiado tarde, para cuando descubrí que trabajaba para un cártel, que lavaba dinero, que había participado en cosas terribles. Ya estaba demasiado involucrada. Me había comprado un departamento, un auto. Me había dado una vida que nunca podría haber tenido por mí misma. ¿Así que eres cómplice de un criminal?, la acusé, sintiendo náuseas. ¿Mi hijo se casó con la novia de un narco? Exnovia, exclamó Daniela con desesperación. Lo dejé, Verónica. Hace 3 años logré escapar de esa vida. Cambié de ciudad, cambié de trabajo, cambié hasta de nombre. Me convertí en Daniela Robles, pero mi verdadero nombre es Diana Ruiz. Cuando conocí a Esteban, vi mi oportunidad de tener la vida que siempre soñé. Una vida honesta, con un hombre bueno. Las revelaciones caían sobre mí como bloques de cemento. ¿Esteban sabía todo esto cuando se casó contigo? Daniela negó con la cabeza violentamente. No, le oculté mi pasado. Pensé que Rodrigo nunca me encontraría, que había logrado desaparecer para siempre. Pero la luna de miel nos siguió hasta Cancún. De alguna manera averiguó sobre la boda y fue a buscarnos. Caminé hacia la cama y me senté en el borde, lo más lejos posible de donde yacía el cuerpo. Mi mente trabajaba a 1000 por hora, tratando de ordenar toda esta información. Entonces Rodrigo apareció en Cancún para recuperarte. Hubo una pelea y Esteban lo mató. Pero mi hijo dijo que no fue en defensa propia, que no fue un accidente. No, admitió Daniela con voz apenas audible. Cuando Rodrigo nos atacó, Esteban logró desarmarlo. Rodrigo estaba en el suelo, herido pero vivo. Yo le rogué a Esteban que lo dejáramos ir, que llamáramos a una ambulancia. Pero Esteban, ¿qué hizo Esteban?, demandé, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Rodrigo nos amenazó. Dijo que aunque lo dejáramos vivir, sus socios nos encontrarían, que me harían pagar por haberlo traicionado, por haberme ido, que a Esteban lo torturarían hasta la muerte solo por haberse casado conmigo, y que a ti, Verónica, te harían cosas peores para que Esteban sufriera viéndolo. Se dejó caer en el suelo, sollozando. Esteban me miró a los ojos y me preguntó si lo que Rodrigo decía era verdad. Le dije que sí, que esa gente nunca perdona, que nunca olvida. Y entonces Esteban tomó el cuchillo y lo hizo, para protegerme, para protegernos a todos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi hijo había tomado una vida humana, no en el calor del momento, no en defensa propia, sino como una decisión calculada para proteger a su familia. Y ahora yo tenía que decidir si eso lo convertía en un asesino o en un héroe desesperado. ¿Por qué trajeron el cuerpo aquí?, pregunté finalmente. ¿Por qué no lo dejaron en Cancún? Porque Rodrigo tenía información en su teléfono, explicó Daniela. Direcciones, contactos, fotos, información que su gente usaría para encontrarnos. Esteban pensó que si desaparecía el cuerpo, si sus socios pensaban que simplemente había huido, tendríamos tiempo para planear, para protegernos, tal vez para negociar. ¿Negociar con narcotraficantes? La miré incrédula. ¿Esa es la solución brillante de mi hijo? Mi celular volvió a vibrar. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Mamá, sé que estás confundida y asustada. Yo también lo estoy. Pero si vas a la policía, nos matan a todos. Por favor, confía en mí. Ve a casa de la tía Sofía. Mañana te explicaré todo. Te amo. Esteban. Miré ese mensaje durante largos minutos. Todos los valores que le había inculcado a mi hijo, todas las lecciones sobre hacer lo correcto, sobre la honestidad y la justicia, parecían desmoronarse frente a la cruda realidad de la situación. ¿Qué era lo correcto en este caso? ¿Entregar a mi hijo y esperar que el sistema de justicia lo protegiera de las represalias de un cártel? ¿O protegerlo yo misma y convertirme en cómplice de un asesinato? Finalmente me puse de pie, guardando mi celular en el bolso. Voy a ir a casa de mi hermana Sofía, dije con voz firme. Pero quiero que sepas algo, Daniela, o Diana, o como sea que te llames.
Si algo de lo que me has dicho es mentira, si has hecho algo para lastimar a mi hijo, juro que yo misma te voy a llevar ante la justicia, sin importar las consecuencias. Daniela asintió, limpiándose las lágrimas. Entiendo. Y siento mucho, Verónica. Siento mucho haberte metido en esto, haber metido a Esteban en esto. Si pudiera devolver el tiempo, pero no puedes. La interrumpí, caminando hacia la puerta. Nadie puede. Ahora todos tenemos que vivir con las consecuencias de nuestras decisiones, incluyéndome a mí. Salí del departamento sin mirar atrás, pero cada paso que daba me alejaba no solo de ese lugar, sino también de la mujer que había sido. La Verónica Salcedo, que había entrado a ese departamento, ya no existía. En su lugar quedaba una madre enfrentando la decisión más difícil de su vida. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger a su hijo? El trayecto hacia Guadalupe se me hizo eterno. Cada semáforo, cada esquina, cada automóvil que pasaba a mi lado me parecía una amenaza. ¿Me estarían siguiendo los socios de Rodrigo? ¿La policía habría descubierto ya el cuerpo? ¿Estaría llevando la muerte y el peligro a la casa de mi hermana? Las preguntas me atormentaban mientras mis manos aferraban el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Sofía vivía en una casa modesta en la colonia Guadalupe, un lugar tranquilo donde había criado a sus 3 hijos. Cuando llegué eran casi las 8 de la noche. Toqué la puerta con urgencia, mirando constantemente por encima de mi hombro. «Verónica, ¿qué haces aquí a estas horas?», exclamó Sofía al abrir la puerta, con su delantal todavía puesto y el aroma de su sopa de fideo escapando de la cocina. A sus 58 años, mi hermana menor siempre había sido mi roca, mi confidente, la única persona en el mundo en quien podía confiar ciegamente. «Necesito quedarme contigo esta noche», logré decir antes de que las lágrimas comenzaran a fluir nuevamente. «Por favor, Sofía, no puedo explicarte ahora, pero es urgente». Mi hermana me abrazó inmediatamente, sin hacer más preguntas. «Pasa, hermana. Por supuesto que puedes quedarte. Los niños ya están en sus cuartos estudiando. Ernesto está trabajando el turno nocturno. Podemos hablar tranquilas». Entramos a la sala y me desplomé en el sofá que tantas veces había sido testigo de nuestras conversaciones de hermanas. Pero esta vez era diferente. Esta vez no venía a quejarme de mi trabajo o a compartir las últimas noticias familiares. Esta vez venía cargando un secreto que podría destruir todo. «¿Quieres un café? ¿Un té de tila?», ofreció Sofía, sentándose a mi lado y tomando mis manos. «Verónica, estás helada». «¿Qué pasó? ¿Tiene que ver con Esteban y Daniela?». Solo escuchar los nombres de mi hijo y mi nuera me hizo sollozar más fuerte. «Sofía, voy a contarte algo y necesito que me prometas que no vas a juzgarme, que no vas a pensar que soy una mala madre o una criminal o... Hermana, mírame», dijo Sofía con firmeza, obligándome a levantar la vista. «Seas lo que seas, hagas lo que hagas, eres mi hermana y te voy a apoyar. Ahora cuéntame qué está pasando». Durante la siguiente hora le conté todo, cada detalle de mi visita al departamento de Esteban, el traje ensangrentado, el cuerpo bajo la cama, la historia de Daniela sobre su pasado criminal, la confesión telefónica de Esteban. Sofía escuchó en silencio, con su rostro volviéndose más pálido con cada revelación. Cuando terminé, un silencio pesado llenó la habitación. Sofía se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando la calle oscura. «Eso es, Dios mío, Verónica, es demasiado», dijo finalmente, con voz temblorosa. «¿Estás segura de que Esteban realmente mató a ese hombre? ¿No podría ser que Daniela esté mintiendo para encubrir algo peor?». «Esteban me lo confesó directamente por teléfono», respondí, limpiándome las lágrimas con un pañuelo. «Dijo que lo hizo para proteger a Daniela, para protegernos a todos de la gente del cártel». Sofía se giró hacia mí, con los brazos cruzados. «¿Y tú le crees? Verónica, esa mujer les mintió sobre su identidad, sobre su pasado. ¿Cómo sabes que todo lo que te contó no es una elaborada mentira?». La pregunta me golpeó como un puño. Tenía razón. ¿Cómo podía estar segura de nada? «No lo sé», admití. «Pero Esteban dijo que vendría mañana a explicármelo todo, que hay más cosas que necesito saber». «¿Y si no viene?», preguntó Sofía, acercándose a mí. «¿Y si todo esto es una trampa? ¿Y si Daniela convenció a Esteban de hacer algo terrible y ahora están huyendo? Hermana, podría haber un cadáver pudriéndose en ese departamento mientras nosotras hablamos aquí». El pensamiento me revolvió el estómago. «¿Qué crees que debo hacer, Sofía?
¿Llamar a la policía? ¿Denunciar a mi propio hijo? Mi hermana suspiró profundamente y se sentó a mi lado nuevamente. No sé, Verónica. Honestamente no sé. Por un lado, ese hombre, Rodrigo, no importa lo que haya hecho, tenía una familia, una madre que lo ama tanto como tú amas a Esteban. Merece justicia, merece un entierro digno. Pero por otro lado, continuó, tomando mis manos entre las suyas, es tu hijo, el niño que criaste sola después de que Alberto murió, el chico que se levantaba a las 5 de la mañana para estudiar porque quería hacerte sentir orgullosa. Si lo entregas, si lo encierran, o peor aún, si la gente del cártel lo encuentra, ¿podrías vivir con eso? Las lágrimas corrían libremente por mi rostro. No sé si puedo vivir con ninguna de las dos opciones, Sofía. Si lo protejo, soy cómplice de un asesinato. Si lo entrego, lo condeno a muerte o a prisión. ¿Cómo se supone que una madre tome una decisión así? Sofía me abrazó, dejándome llorar en su hombro. Esperemos a mañana, susurró. Escuchemos lo que Esteban tiene que decir. Y entonces, juntas, decidiremos qué hacer. No estás sola en esto, hermana. Nunca estás sola. Esa noche dormí en la habitación de invitados de Sofía, pero el sueño me eludió por completo. Cada vez que cerraba los ojos, veía el cuerpo envuelto en plástico, el traje ensangrentado, la expresión aterrorizada de Daniela, y peor aún, imaginaba a mi Esteban, mi hijo bueno y honesto, tomando un cuchillo y... No podía permitirme pensar en eso. Tenía que mantener la fe en que había una explicación, que de alguna manera todo esto tendría sentido, pero mientras las horas pasaban lentamente hacia el amanecer, esa fe se sentía cada vez más frágil. A las 3 de la madrugada, mi celular vibró con un nuevo mensaje. Era de un número bloqueado. Sabemos dónde está el cuerpo de Rodrigo. Sabemos que la suegra lo encontró. Si no quieren que toda la familia pague las consecuencias, mantengan la boca cerrada. Esteban sabe cómo contactarnos. Tiene 48 horas. Mi sangre se heló. Entonces era verdad. La gente del cártel los había encontrado. Y ahora yo también estaba en su radar. El mensaje de amenaza fue lo único que me hizo cerrar los ojos finalmente. No para dormir, sino para rezar. Recé como no lo había hecho desde el funeral de Alberto, con una desesperación que salía desde lo más profundo de mi alma. Rogué por protección, por sabiduría, por un milagro que nos sacara de esta pesadilla. Cuando el sol finalmente apareció en el horizonte, yo seguía despierta. Sofía entró a la habitación con una taza de café caliente y me encontró sentada en la cama, con el celular en las manos y la mirada perdida. ¿Pasó algo más?, preguntó con preocupación evidente en su voz. Le mostré el mensaje. Su rostro palideció mientras lo leía. Dios mío, Verónica, esto es real. Realmente hay un cártel involucrado. Tenemos que... No podemos hacer nada. La interrumpí con voz hueca. Si vamos a la policía, nos matan. Si no hacemos nada, también nos matan. Solo nos queda esperar a que Esteban llegue y ver qué plan tiene. ¿Y si su plan es huir?, preguntó Sofía. ¿Dejar el país? ¿Cambiar de identidad? ¿Estarías dispuesta a hacer eso? ¿A dejar todo atrás? La pregunta me hizo pensar en mi casa en Monterrey, la casa que había compartido con Alberto, donde había criado a Esteban. Pensé en mis amigas, mi trabajo en la empresa textil donde llevaba 23 años, los 430,000 pesos que aún tenía ahorrados. ¿Podría dejarlo todo atrás para proteger a mi hijo? Si es la única forma de mantenerlo con vida, entonces sí, respondí finalmente. Haría cualquier cosa por él, Sofía. Lo que sea. Mi hermana asintió lentamente. Entonces esperamos. Pero quiero que sepas que si decides huir, yo te voy a ayudar. Puedo darte 85,000 pesos que tengo ahorrados. No es mucho, pero podría ayudarte a comenzar en otro lugar. Las lágrimas amenazaron con salir nuevamente, pero las contuve. Gracias, hermana. No sabes cuánto significa eso para mí. El día transcurrió con una lentitud agónica. Cada minuto parecía una hora, cada hora una eternidad. Sofía intentó mantenerme ocupada con tareas domésticas, con conversaciones sobre temas triviales, pero nada podía distraerme de la espera. ¿Vendría Esteban? ¿O era todo una elaborada mentira y mi hijo ya estaba muerto? ¿O huyendo? ¿O, finalmente, a las 7 de la tarde, escuchamos el timbre? Sofía y yo intercambiamos una mirada cargada de significado antes de que ella se levantara a abrir. Desde la sala escuché voces, y luego apareció él.
Esteban lucía terrible. Tenía ojeras profundas, barba de varios días, ropa arrugada. Pero lo que más me impactó fue la mirada en sus ojos. Ya no eran los ojos de mi hijo optimista y alegre. Eran los ojos de un hombre que había visto el infierno y había regresado cambiado para siempre. «Mamá», dijo con voz quebrada, y corrí hacia él, abrazándolo con toda la fuerza que tenía. «Esteban, hijo mío, gracias a Dios que estás bien», sollocé contra su pecho, sintiendo su corazón latir contra mi mejilla. «Pensé que te había perdido. Pensé que... Lo siento, mamá. Siento mucho haberte metido en esto», susurró, aferrándose a mí como si yo fuera su único ancla en un mar tormentoso. Sofía discretamente se retiró a la cocina, dejándonos a solas. Nos sentamos en el sofá, todavía abrazados, y durante varios minutos ninguno de los dos dijo nada. Solo nos aferramos el uno al otro, madre e hijo, unidos por un amor que ahora estaba siendo puesto a prueba de la manera más terrible imaginable. «Cuéntame todo», dije finalmente, separándome lo suficiente para mirarlo a los ojos. «Desde el principio, la verdad completa, sin mentiras, sin omisiones». Esteban respiró profundamente y comenzó a hablar. «Conocí a Daniela hace 2 años en una conferencia de ingeniería. Me pareció la mujer más hermosa e inteligente que había visto nunca. Nos enamoramos rápidamente, y yo creí que era mi alma gemela. Durante 1 año, todo fue perfecto, pero entonces comencé a notar cosas extrañas, llamadas telefónicas que ella cortaba cuando yo entraba a la habitación, viajes repentinos que tenía que hacer por trabajo, dinero que aparecía en su cuenta sin explicación clara. «¿Por qué no me dijiste nada?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Porque estaba enamorado, mamá, y porque cuando le preguntaba, ella siempre tenía una explicación que parecía razonable. No fue hasta 3 meses antes de la boda que descubrí la verdad». «¿Cómo?». Esteban se levantó y comenzó a caminar por la sala, incapaz de quedarse quieto. Encontré un teléfono viejo de ella en el departamento, un teléfono que no había visto antes. Cuando lo encendí, encontré mensajes, fotos, toda una vida que ella me había ocultado. Y también encontré información sobre Rodrigo Méndez. «Así que sabías sobre él antes de la boda», dije, sintiendo una mezcla de decepción y comprensión. «Sí». Confronté a Daniela y ella me contó todo. Su vida con Rodrigo, el cártel, cómo había escapado. Me juró que todo eso había quedado en el pasado, que yo era su nueva vida, su salvación. Y yo quería creerle tanto que ignoré todas las señales de advertencia. «¿Por qué seguiste adelante con la boda?». Esteban se giró hacia mí, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Porque la amaba, mamá, porque pensé que el amor era suficiente, y porque ella me prometió que Rodrigo nunca nos encontraría, que había desaparecido completamente. Pero me equivoqué terriblemente. Cuéntame qué pasó en Cancún». «La verdad». Se sentó nuevamente, con las manos temblando. «La última noche de la luna de miel, Rodrigo apareció en el lobby de nuestro hotel. No sé cómo nos encontró. Daniela lo vio primero y entró en pánico. Me rogó que huyéramos, pero ya era demasiado tarde. Él nos siguió hasta nuestra habitación. Lo que te dije por teléfono era cierto. Rodrigo tenía un cuchillo y me atacó. Hubo una pelea. Logré desarmarlo y él cayó al suelo, herido. Pero entonces lo mataste», terminé por él. «No inmediatamente», confesó Esteban, con su voz apenas un susurro. «Primero lo interrogué. Le pregunté quién más sabía que estábamos allí. Me dijo que había venido solo, que no le había contado a nadie del cártel porque quería recuperar a Daniela por su cuenta. Era su obsesión personal. Vi una oportunidad, mamá, una oportunidad de eliminarlo sin que nadie lo supiera, de proteger a Daniela y comenzar nuestra vida sin esa amenaza colgando sobre nosotros. Así que...». Su voz se quebró. «Así que lo hice. Y Daniela lo vio todo». El silencio que siguió a la confesión de Esteban era tan denso que parecía sólido. Lo miré, a este hombre que era mi hijo pero que ahora parecía un extraño, y traté de procesar lo que acababa de escuchar. No había sido defensa propia, no había sido un accidente, había sido un asesinato premeditado, calculado. «¿Cómo pudiste?», susurré finalmente. «Esteban, lo mataste a sangre fría. ¿Eso te convierte en un asesino?». «Lo sé, mamá, créeme, lo sé. No ha pasado ni 1 hora desde esa noche en que no vea su cara, en que no escuche sus últimas palabras», respondió con voz quebrada. «Pero si no lo hubiera hecho, Daniela habría pasado el resto de su vida mirando por encima del hombro.
Yo habría vivido con el miedo constante de que él regresara. Y tú, mamá, tú también habrías estado en peligro una vez que él averiguara sobre ti. Así que decidiste jugar a ser Dios, repliqué con amargura. Decidir quién vive y quién muere. Decidí proteger a mi familia, gritó Esteban, poniéndose de pie. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar, mamá? ¿Habrías dejado vivir a un narcotraficante que amenazó con torturarnos y matarnos a todos? ¿Habrías confiado en que simplemente se iría y nos dejaría en paz? Sofía entró corriendo desde la cocina al escuchar los gritos. Cálmense los dos, los vecinos van a escuchar. Esteban se dejó caer nuevamente en el sofá, con las manos cubriéndose el rostro. Lo siento. Perdón, mamá. No debí gritarte. Es solo que estoy al límite. No he dormido más de 2 horas seguidas desde esa noche. Cada ruido, cada sombra, pienso que es la gente del cártel viniendo por nosotros. Recibí un mensaje anoche, dije, mostrándole mi celular, de la gente de Rodrigo. Dicen que saben dónde está el cuerpo, que tienes 48 horas para contactarlos. La poca sangre que quedaba en el rostro de Esteban desapareció. ¿Cómo lo supieron? No lo sé, pero claramente han estado vigilándonos. A ti, a Daniela, probablemente a mí también. Esteban sacó su propio celular y me mostró varios mensajes que había recibido. Me han estado escribiendo desde ayer, no solo amenazas, también propuestas. ¿Propuestas?, preguntó Sofía acercándose. ¿Qué clase de propuestas? Quieren que trabaje para ellos, explicó Esteban con voz monótona. Dicen que como ingeniero civil puedo serles útil. Construcción de túneles, rutas de transporte, estructuras especiales. Me ofrecen 250,000 pesos al mes, protección para mí y mi familia, y olvidar lo que pasó con Rodrigo. ¿Y la alternativa?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Muerte para todos nosotros, pero no una muerte rápida. Dicen que me van a hacer ver cómo torturan a Daniela primero, y luego a ti, mamá. Y solo después de que haya visto eso, me matarán a mí. Sofía se llevó una mano a la boca, conteniendo un grito. Yo simplemente me quedé mirando a mi hijo, tratando de entender cómo habíamos llegado a este punto. De una boda hermosa, hace apenas un mes, a amenazas de tortura y muerte. ¿Qué piensas hacer?, pregunté finalmente. Tengo un plan, dijo Esteban, mirándome directamente a los ojos. Pero necesito tu ayuda, y va a requerir que hagamos algo que va contra todo lo que me enseñaste. ¿Qué es? Voy a aceptar su oferta. Voy a trabajar para el cártel. No, exclamé, poniéndome de pie. Esteban, no puedes. Eso te convertiría en parte de esa organización criminal, en cómplice de todo el daño que hacen. Ya soy un asesino, mamá, respondió con voz plana. ¿Qué diferencia hace? Hace toda la diferencia del mundo, grité. Mataste a un hombre en circunstancias terribles, pero trabajar activamente para un cártel, ayudarlos a traficar drogas, a destruir vidas, Esteban, eso te destruiría por completo. Te convertiría en el monstruo que Rodrigo era. No es para siempre, explicó rápidamente. Solo hasta que pueda reunir suficiente información para hacer un trato con las autoridades, la DEA, la Policía Federal, alguien que pueda protegernos a cambio de información sobre el cártel. Sofía intervino. Eso es increíblemente peligroso, Esteban. Si descubren que los estás traicionando, lo sé, pero es nuestra única oportunidad. Si huimos, nos encontrarán eventualmente. México no es tan grande, y ellos tienen recursos ilimitados. Si me niego a trabajar para ellos, nos matan. Esta es la única forma de comprar tiempo mientras buscamos una salida real. Me senté nuevamente, sintiendo el peso de toda esta situación aplastándome. ¿Y el cuerpo de Rodrigo? ¿Qué hiciste con él? Sigue en el departamento. Dijeron que lo quieren de vuelta para darle un entierro apropiado. Es parte del trato. Les entrego el cuerpo. Acepto trabajar para ellos y todos vivimos. ¿Por cuánto tiempo?, pregunté. ¿Cuánto tiempo planeas trabajar para ellos antes de traicionarlos? 6 meses, tal vez 1 año. El tiempo suficiente para ganarme su confianza, para obtener información valiosa y para establecer contacto seguro con las autoridades correctas. ¿Y Daniela? ¿Ella está de acuerdo con este plan? Esteban dudó antes de responder. Daniela quiere huir, salir del país, ir a Estados Unidos o Canadá, comenzar de nuevo con identidades falsas. Pero yo le dije que eso solo pospondría lo inevitable. Esta gente tiene conexiones internacionales. Eventualmente nos encontrarían. Entonces están en desacuerdo, observó Sofía. Sí.
Y eso me está matando, porque necesito que confíe en mí, que confíe en este plan. Pero tiene tanto miedo. La voz de Esteban se quebró. Vivió años bajo el control de Rodrigo y del cártel. Escapó de eso y ahora yo le estoy pidiendo que regrese voluntariamente. Me levanté y caminé hacia mi hijo, tomando su rostro entre mis manos como hacía cuando era niño. Esteban, necesito que seas completamente honesto conmigo. ¿Realmente crees que este plan puede funcionar? ¿O es solo desesperación? Él sostuvo mi mirada durante largos segundos antes de responder. Honestamente, mamá, no lo sé, pero es lo único que se me ocurre. La alternativa es entregarme a la policía, confesar todo y esperar que puedan protegernos. Pero ambos sabemos que el sistema de justicia mexicano está infiltrado por el crimen organizado. Podría terminar muerto en prisión antes del juicio. Entonces, tengo que preguntarte algo, y necesito una respuesta honesta, dije, dejando caer mis manos. Si pudieras volver atrás, a esa noche en Cancún, ¿lo harías diferente? ¿Dejarías vivir a Rodrigo y habrías llamado a la policía? Esteban cerró los ojos y respiró profundamente. Cuando los abrió nuevamente, había una dureza en ellos que nunca antes había visto. No, mamá, lo haría exactamente igual, porque ese hombre era una amenaza para todo lo que amo en este mundo. Y si tengo que cargar con esa culpa el resto de mi vida para mantenerlos a salvo, entonces que así sea. En ese momento supe que mi hijo ya no era el niño que había criado. Las circunstancias lo habían transformado en alguien diferente. Y yo tenía que decidir si podía aceptar y apoyar a este nuevo Esteban, o si tenía que dejarlo ir y enfrentar las consecuencias solo. Esa noche nos quedamos despiertos hasta la madrugada, discutiendo el plan de Esteban desde todos los ángulos posibles. Sofía preparó café tras café, mientras analizábamos cada detalle, cada riesgo, cada posible consecuencia. Cuanto más hablábamos, más me daba cuenta de que no había opciones buenas, solo grados de terrible. «Hay algo más que necesitas saber, mamá», dijo Esteban cerca de las 3 de la mañana, cuando la fatiga había bajado nuestras defensas. «Los 430,000 pesos que tienes ahorrados. Voy a necesitarlos». «¿Para qué?», pregunté, aunque parte de mí ya lo sabía. «Para el cártel. Como muestra de buena fe. Rodrigo les debía dinero, casi 500,000 pesos de una operación que salió mal. Cuando desapareció, asumieron que huyó con su dinero. Ahora que saben que está muerto, quieren que alguien pague esa deuda». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Esos 430,000 pesos eran todo lo que me quedaba. El remanente del seguro de vida de Alberto. Años de trabajo y sacrificio. Era mi red de seguridad, mi jubilación, mi futuro. ¿Y si no se los doy?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Entonces el trato se cancela. Y ya sabes lo que significa eso. Sofía puso una mano en mi hombro. «Verónica, es solo dinero. Puedes ganarlo de nuevo, pero no puedes recuperar a tu hijo una vez que esté muerto». Tenía razón, por supuesto, pero eso no hacía que fuera más fácil. «Está bien», dije finalmente, con voz hueca. «Te daré el dinero. Pero quiero estar presente cuando hagas el trato con el cártel. Quiero mirar a los ojos a la gente que está destruyendo nuestras vidas». «Mamá, eso es demasiado peligroso». «No me importa», lo interrumpí. «Si voy a perder todo lo que tengo, si voy a convertirme en cómplice de esto, entonces quiero hacerlo conscientemente. Quiero saber exactamente con quién estamos tratando». Esteban pareció querer discutir, pero finalmente asintió. «Está bien. La reunión es mañana a las 8 de la noche en un restaurante en Santa Catarina. Puedes venir conmigo, pero Daniela también va a estar ahí, y necesitas saber que ella te culpa por todo esto». «¿Me culpa a mí?», pregunté incrédula. «¿Por qué?». «Porque viniste al departamento sin avisar, porque descubriste el cuerpo. Dice que si te hubieras quedado en tu casa, esperando pacientemente, nada de esto habría pasado. Podríamos haber dispuesto del cuerpo tranquilamente y seguido adelante». La injusticia de esa acusación me enfureció. ¿Así que soy la villana aquí? ¿Una madre preocupada por su hijo desaparecido? Ella está asustada y buscando a quién culpar, explicó Esteban. No lo dice en serio, pero yo sabía que sí lo decía en serio. Y eso me hizo cuestionar aún más por qué estaba dispuesta a sacrificar todo por proteger no solo a mi hijo, sino también a la mujer que nos había metido en este desastre. El día siguiente pasó en una nebulosa de preparativos.
Fui a mi banco y retiré los 430,000 pesos en efectivo, sintiendo como si estuviera arrancándome el corazón con cada billete que el cajero contaba. Sofía insistió en acompañarme, y en el camino de regreso me dijo algo que no he olvidado. Verónica, quiero que sepas que no importa lo que pase esta noche, no importa las decisiones que tomes, seguirás siendo mi hermana. No te juzgo, solo quiero que regreses sana y salva. A las 7 de la tarde, Esteban llegó a recogerme. Lucía mejor que el día anterior, más presentable, pero la tensión era visible en cada músculo de su cuerpo. Conducimos en silencio hacia Santa Catarina, hacia un restaurante aparentemente normal llamado El Portal. Desde afuera no parecía nada especial, pero cuando entramos, noté inmediatamente a los hombres en trajes oscuros estratégicamente ubicados en diferentes puntos. Daniela ya estaba allí, sentada en una mesa en la parte trasera. Cuando me vio, su expresión se endureció. No hubo saludo, no hubo reconocimiento de mi presencia, simplemente desvió la mirada. Verónica, una voz profunda me hizo girar. Un hombre de unos 50 años, impecablemente vestido, con cabello gris y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, se acercó a nosotros. Soy Armando Vega. Gracias por venir. No vine por gusto, respondí, encontrando coraje en mi desesperación. Vine porque están amenazando a mi familia. Armando rió suavemente. Directa. Me gusta eso. Siéntense, por favor. Tenemos negocios que discutir. Nos sentamos y durante la siguiente hora escuché a este hombre hablar sobre oportunidades y colaboración mutua, como si estuviéramos discutiendo un proyecto legítimo de negocios. Esteban tendría que construir estructuras específicas, diseñar rutas de transporte, crear sistemas de comunicación seguros. A cambio, recibiría 250,000 pesos mensuales y protección completa para su familia. Y el asunto de Rodrigo está perdonado, añadió Armando, con esa sonrisa falsa todavía en su rostro. Entendemos que fue una situación complicada. Rodrigo era impulsivo, demasiado emocional, pero ustedes van a compensar su pérdida con servicios valiosos. Y con 430,000 pesos, dije, colocando el sobre con el dinero sobre la mesa. Armando lo tomó, ni siquiera molestándose en contar. Exactamente. Esto cubre la deuda de Rodrigo y demuestra su compromiso con nuestra relación de trabajo. ¿Y si Esteban quiere salirse después?, pregunté. ¿Si decide que ya no quiere trabajar para ustedes? La sonrisa de Armando finalmente desapareció. Eso sería desafortunado, muy desafortunado, pero no anticipamos ese problema. ¿Verdad, Esteban? No, respondió mi hijo con voz firme. Entiendo los términos. Excelente. Armando se puso de pie, indicando que la reunión había terminado. Esteban, recibirás instrucciones para tu primer proyecto en 2 días. Verónica, Daniela, espero que apoyen a su hijo y esposo en este nuevo capítulo de sus vidas. Es lo mejor para todos. Salimos del restaurante en silencio. Solo cuando estuvimos en el auto, Daniela explotó. ¿Viste lo que hiciste, Verónica? ¿Viste cómo nos ataste a esta gente para siempre? Yo no hice nada, respondí, girándome para enfrentarla en el asiento trasero. Tú fuiste quien trajo a esta gente a nuestras vidas. Tú fuiste quien nos mintió sobre tu pasado. Esto es tu culpa, no mía. Yo estaba tratando de escapar, gritó, con lágrimas corriendo por su rostro. Estaba tratando de tener una vida normal, pero tú no pudiste dejar las cosas tranquilas. Tenías que ir a fisgar, a meter tu nariz donde no te llamaban. Basta, gritó Esteban, golpeando el volante. Las dos, basta, lo hecho está. Ahora tenemos que vivir con las consecuencias y encontrar una forma de salir de esto. El resto del viaje transcurrió en silencio hostil. Cuando Esteban me dejó en casa de Sofía, me abrazó fuertemente. Gracias, mamá, por el dinero, por estar ahí esta noche, por todo. Voy a encontrar una forma de arreglar esto, te lo prometo. Pero mientras lo veía alejarse con Daniela, me pregunté si esa era una promesa que podría cumplir, o si acabábamos de vender nuestras almas al diablo sin posibilidad de redención. Los meses siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Veía a Esteban ocasionalmente, siempre con esa mirada atormentada que nunca desaparecía completamente. Me contaba, en términos vagos, sobre los proyectos en los que trabajaba, un túnel aquí, un almacén modificado allá, sistemas de comunicación encriptados. Cada palabra era una daga en mi corazón.
recordándome que mi hijo se había convertido en parte de la maquinaria criminal que destruía vidas diariamente. Daniela y yo nunca reparamos nuestra relación. Las pocas veces que coincidíamos en reuniones familiares, apenas nos hablábamos. Ella me culpaba por haber descubierto su secreto, y yo la culpaba por haber traído esta oscuridad a nuestras vidas. Esteban sufría atrapado en el medio, tratando de mantener unida una familia que se desmoronaba. Tuve que vender mi casa en Monterrey. Sin los ahorros de 430,000 pesos, no podía mantener los gastos. Me mudé a un departamento pequeño en Guadalupe, cerca de Sofía, quien se convirtió en mi única fuente real de apoyo. Perdí mi trabajo en la empresa textil después de 23 años, cuando mi desempeño comenzó a decaer por el estrés y la depresión. Los otros 95,000 pesos que había dado como anticipo del departamento de Esteban también se perdieron cuando tuvieron que abandonarlo precipitadamente. Pero entonces, 6 meses después de esa terrible reunión en Santa Catarina, todo cambió. Era un martes por la mañana cuando vi las noticias. Una operación masiva de la Policía Federal y la DEA había desmantelado uno de los cárteles más grandes de Nuevo León. Mostraban imágenes de arrestos, de dinero incautado, de armas confiscadas, y entre los nombres de los arrestados estaba Armando Vega. Mi celular sonó casi inmediatamente. Era Esteban. Mamá, enciende las noticias. Ya terminó todo. ¿Qué? ¿Cómo? No podía formar palabras coherentes. Desde el principio, mamá. Desde esa primera reunión con Armando, estuve trabajando con las autoridades. Contacté a la DEA 2 días después de que nos reunimos con el cártel. Les ofrecí información a cambio de protección para nosotros. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué me dejaste sufrir pensando que realmente estabas trabajando para ellos? Porque no podía arriesgarme, mamá. Si el cártel sospechaba algo, si interceptaban comunicaciones, si notaban cualquier cosa fuera de lugar, necesitabas reaccionar genuinamente. Tu miedo, tu desilusión, tu distancia, todo era real, y eso nos mantuvo a salvo. Me dejé caer en el sofá, sollozando. 6 meses de agonía, de sentir que había perdido a mi hijo al crimen organizado, de cargar con la culpa y la vergüenza, y todo había sido una actuación necesaria, pero actuación al fin. ¿Y Daniela? ¿Ella sabía? No, ella también necesitaba ser genuina, pero ahora está con los agentes federales, bajo protección, prestando su testimonio sobre su tiempo con Rodrigo y el cártel. Va a recibir inmunidad a cambio de su cooperación. ¿Y el cuerpo de Rodrigo? Fue entregado a las autoridades como parte de la evidencia. Su familia fue notificada. Finalmente va a tener un entierro apropiado. ¿Y tú, Esteban? ¿Qué va a pasar contigo? Hubo una pausa larga antes de que respondiera. Hay consecuencias, mamá. Maté a un hombre. Incluso si fue bajo circunstancias extremas, incluso si ayudé a desmantelar un cártel, hay consecuencias. Mi abogado, pagado por el programa de protección de testigos, está negociando. Probablemente 2 años de prisión, tal vez menos si el juez es comprensivo. 2 años, repetí, sintiendo el peso de esas palabras. Comparado con una sentencia de vida o con estar muerto, son 2 años que puedo soportar, mamá. Y cuando salga, vamos a tener nuevas identidades, nueva ubicación, un nuevo comienzo. Tú también, si quieres. El programa de protección de testigos te incluye. Durante los siguientes meses, viví en un limbo extraño mientras el proceso legal se desarrollaba. El juicio fue mediático, con cada detalle de la pesadilla de Cancún expuesto ante el público. Pero la evidencia que Esteban había recopilado sobre el cártel, los testimonios que había facilitado, todo pesó a su favor. Al final, el juez sentenció a Esteban a 18 meses de prisión, con posibilidad de libertad condicional, después de 12 meses por buen comportamiento. Daniela recibió inmunidad completa, pero fue colocada en el programa de protección de testigos en Estados Unidos. Me ofrecieron ir con ella, pero decliné. A pesar de todo, no podía perdonarla completamente por las mentiras que nos habían llevado a todo esto. En lugar de eso, acepté una nueva identidad en Querétaro, una ciudad donde nadie me conocía. Sofía y su familia también recibieron protección, aunque decidieron quedarse en Monterrey bajo nuevos nombres. El gobierno me compensó con 300,000 pesos por mis pérdidas financieras y el trauma sufrido. No era mucho, pero era un comienzo. Hoy, mientras escribo esto, han pasado 14 meses desde que Esteban entró a prisión. Lo visito cada 2 semanas,
viendo cómo el tiempo y la terapia lentamente curan las heridas en su alma. Todavía tiene pesadillas sobre esa noche en Cancún, sobre el momento en que tomó la vida de Rodrigo, pero también está aprendiendo a vivir con esas memorias, a encontrar significado en el hecho de que su sacrificio ayudó a desmantelar una organización que había causado incontable sufrimiento. En 2 meses, Esteban será elegible para libertad condicional. Si la recibe, se reunirá conmigo en Querétaro bajo su nueva identidad. Daniela decidió no esperar por él. El divorcio fue finalizado hace 3 meses. Duele saber que el matrimonio por el que gasté 180,000 pesos y tantas esperanzas terminó en ruinas, pero entiendo por qué. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar, algunas traiciones demasiado fundamentales para perdonar. ¿Hice lo correcto al no llamar a la policía esa primera noche? ¿Al dar mi dinero al cártel? ¿Al apoyar a mi hijo mientras navegaba por ese mundo oscuro de crimen y violencia? Honestamente, todavía no lo sé. Hay noches en las que me despierto cuestionando cada decisión que tomé, pero también hay mañanas en las que recibo una carta de Esteban, contándome sobre sus planes para cuando salga, sobre su deseo de estudiar una maestría, de hacer algo bueno con su vida, de redimirse. Y en esas mañanas me permito creer que tal vez, solo tal vez, hice lo que cualquier madre habría hecho, proteger a mi hijo a cualquier costo. La familia de Rodrigo Méndez finalmente tuvo el cierre que merecían. Su madre, a quien nunca conocí, pero con quien compartí el dolor de una madre que sufre, pudo enterrar a su hijo. Espero que algún día pueda perdonarnos. Espero que pueda entender que éramos víctimas de las mismas circunstancias que reclamaron la vida de su hijo. A quienes lean esta historia, quiero decirles que la vida rara vez es blanca o negra. A veces nos encontramos en zonas grises donde no hay respuestas correctas, solo decisiones difíciles que debemos tomar con la información que tenemos en el momento. Juzgamos basados en el resultado, pero vivimos basados en el proceso. Mi nombre es Verónica Salcedo, tengo ahora 61 años y sobreviví a una pesadilla que comenzó con un traje de boda manchado de sangre y un cuerpo bajo una cama. Perdí mi dinero, mi casa, mi trabajo y casi pierdo a mi hijo, pero también descubrí una fortaleza en mí que nunca supe que tenía, y una capacidad de amor que supera cualquier circunstancia. Si mi historia les enseña algo, que sea esto: protejan a sus familias, pero nunca a costa de su humanidad. Luchen por lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Y cuando se encuentren en la oscuridad, como yo me encontré, recuerden que siempre hay un amanecer esperando, incluso si el camino para llegar a él es más largo y doloroso de lo que jamás imaginaron. Gracias por acompañarme en esta historia. Si llegaron hasta aquí, les pido que dejen un like, se suscriban al canal y compartan en los comentarios desde dónde están viendo y qué hora es allí. Sus historias, sus experiencias, sus propias batallas contra la oscuridad, todas importan. Y juntos, tal vez podamos encontrar luz en los lugares más inesperados. Hasta la próxima historia. Que Dios los bendiga.